¿Qué demonios crees que estás haciendo? La voz de Charles Donovan golpeó como un martillo el brillo estéril del suelo del hospital. La puerta se abrió de golpe y el multimillonario de pelo canoso con traje azul cobalto entró con paso decidido, su mirada gélida clavada en la escena que tenía delante. Su hijo calvo y demacrado estaba encaramado en la cama, con las mejillas manchadas de torpes garabatos rojos de payaso y líneas torcidas. De pie junto a él estaba Marcus, un sirviente alto y negro, paralizado en un gesto. Un rotulador aún en la mano, sus ojos parpadeando con alarma. Isen rió entre dientes, con la voz frágil pero radiante. Mira, papá, ahora soy un payaso. Pero la risa se desvaneció rápidamente, reemplazada por respiraciones entrecortadas. Su delgado cuerpo temblaba como una hoja al viento. Charles tensó la mandíbula. Sus palabras salieron entre dientes. Te contraté para que cuidaras a mi hijo mientras no hubiera nadie más, no para que lo convirtieras en una broma barata. El niño está gravemente enfermo. ¿No lo entiendes? Whitaker, el leal y anciano mayordomo que lo seguía de cerca, aprovechó el momento para añadir su reproche. Su tono denotaba preocupación y desdén. Señor, se lo advertí. El amo Isen es terriblemente débil. Y aún así, este hombre, se atreve a actuar con tanta imprudencia, provocando al chico de esta manera. Semejante excitación podía ser peligrosa. Marcus aferró el marcador con más fuerza, sintiendo el impulso de defenderse, y luego guardó silencio. Bajó la mirada, apretando los labios con fuerza, sus anchos hombros encogiéndose bajo el peso de la escalera desdeñosa. Isen entró en pánico, con la voz temblorosa. Papá, era feliz. La súplica se interrumpió cuando el chico se agarró el pecho, luchando por respirar bajo la aplastante tensión de las voces alzadas. Charles se abalanzó sobre él, cogiendo a su hijo en brazos. Un destello de miedo cruzó su rostro, rápidamente devorado por una oleada de rabia. Rugió, «¡Fuera ya!». Marcus retrocedió un paso tambaleándose, con la mano apretada, y luego la abrió. Sus ojos se posaron en el rostro de Isen, aún manchado de pintura de payaso, entre el humor y el dolor. Por un instante, se encontró con la mirada desesperada del chico, una súplica silenciosa para que no se fuera. Pero el momento fue devorado por el frío portazo de Charles. Whitaker permaneció inmóvil, con los brazos cruzados. En sus ojos brillaba algo, una satisfacción petulante, como si hubiera librado a su joven amo de una amenaza indeseable. Marcus no dijo nada. Inclinó la cabeza y salió en silencio, dejando atrás la blanca y luminosa habitación del hospital donde Isen se desplomaba en los brazos de su padre, con las mejillas aún marcadas por los restos de tinta de una sonrisa que nunca había tenido la oportunidad de florecer por completo. La puerta se cerró tras él, y el pasillo del hospital se extendió largo y frío, su luz blanca reflejándose nítidamente en el suelo pulido. Marcus caminaba pesadamente, sintiendo cada paso como si le aplastara el corazón. No se defendió, sabiendo que nadie quería oírlo. En el bolsillo, aún llevaba un trozo de papel lleno de notas. Los ritmos respiratorios de Isen, los momentos exactos en que el niño reía, los garabatos que Marcus había dibujado torpemente para aliviar su dolor. No eran bromas. Eran fragmentos de un legado que intentaba continuar, el legado de su difunta esposa. Una vez, ella se había puesto un disfraz de payaso andrajoso, deambulando por las salas de oncología pediátrica solo para llevar sonrisas a los niños que se enfrentaban a la muerte. Su repentina muerte en un accidente destrozó su mundo, dejando un vacío que nada podía llenar. Cuando Marcus se enteró de Isen Donovan, un niño de 10 años que luchaba contra el cáncer, abandonado a su suerte tras el fallecimiento de su madre, buscó trabajo en casa de los Donovan. Nunca admitió la verdadera razón. Necesitaba mantener viva una parte de su esposa y dársela a un niño que más la necesitaba. Pero ahora todo se había derrumbado en un instante. Para Charles Donovan, no parecía más que un oportunista, y Whitaker siempre estaba ahí, listo para condenarlo con una sola mirada.
Marcus se detuvo ante una ventana con vistas a la ciudad. Abajo, la luz del sol invernal aún brillaba, brillante e inquebrantable, como si se burlara de las sombras que le oprimían el pecho. La vida en la sala de oncología transcurría hora tras hora con pacientes librando sus batallas silenciosas. Entre ellos estaba Isen. Marcus se sentaba junto a su cama contando historias tontas, convirtiendo un pañuelo en una paloma o fingiendo que se le caía una pelota y tropezar torpemente al agacharse para recogerla. Isen rió, débil pero clara y alegre, aliviando la sofocante pesadez del aire del hospital. Al principio, las enfermeras lo miraron con recelo. «¿Crees que esto es una farsa?», murmuró una en voz baja. Pero el escepticismo se desvaneció cuando no pudieron negar los resultados. Isen empezó a comer más, a dormir más profundamente, y su rostro adquirió un brillo tenue pero más saludable. Una joven enfermera se quedó más tiempo que las demás, con los ojos brillantes de reconocimiento. Había trabajado junto a la difunta esposa de Marcus en un programa de voluntariado. Al observar a Marcus, reconoció las mismas técnicas. En voz baja, preguntó, «¿Dónde aprendiste a hacer eso?». Marcus solo sonrió. No necesitó responder. Ella lo entendió al instante. Desde ese día, se convirtió en su aliada silenciosa, dejándolo accidentalmente visitarlo fuera de horario o pasando por alto ciertas reglas rígidas para que pudiera continuar. Pero el frágil progreso de Isen solo avivó la rabia latente de Charles Donovan. Una vez había gastado cientos de miles de dólares trayendo a un especialista en terapia de la risa de Europa. Sin embargo, Isen no había respondido en absoluto. Y ahora este sirviente sin nombre estaba sacando risas de su hijo, logrando que tomara su medicina. Para Charles, no era un milagro. Era un desafío directo a su autoridad. «Payaso, prométemelo». La voz temblorosa de Isen rompió el silencio, sus ojos grandes brillando bajo su piel pálida. Agarró la muñeca de Marcus, susurrando como si cada aliento fuera el último. «Dame una razón para reír cada día, por favor. Me temo que olvidaré cómo reír». La garganta de Marcus se apretó. Asintió, colocando su ancha palma suavemente sobre la cabeza calva del niño. En su mente, vio a su difunta esposa, quien había creído con todo su corazón que la risa podía aliviar hasta el dolor más intenso. Su voz era baja y firme. «Lo prometo. Y esa también es una promesa que le hice». Isen rió entre dientes. Marcus se tambaleó deliberadamente, fingiendo que se caía, con su ropa remendada ondeando cómicamente. El niño estalló en carcajadas, un sonido que resonó brillante y nítido por la estéril habitación blanca. Marcus infló un globo y lo retorció torpemente hasta que pareció un perrito encorvado. Isen aplaudió débilmente, con los ojos brillantes. Entonces, la risa se le atascó en la garganta. Isen se dobló, una tos violenta desgarró su frágil cuerpo. Sangre roja y brillante salpicó las sábanas blancas. El rostro de Marcus palideció. Corrió hacia adelante, sosteniendo al niño en pie. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Charles, Donovan y Whitaker estaban en el umbral. «¿Tú otra vez?». Charles rugió, entrando a grandes zancadas. Su mirada se fijó en la pequeña mano de Isen, agarrando una brillante nariz roja de payaso como si fuera un tesoro invaluable, mientras que la otra mano estaba manchada de sangre. Charles apretó los puños. «¿Te das cuenta de que está al borde del colapso o intentas apresurar su muerte?». Whitaker levantó la barbilla con la voz entrecortada. «Señor, se lo advertí. El amo Isen necesita descanso absoluto. Y aún así, este hombre insiste en hacer payasadas, obligándolo a toser sangre. Mire, incluso le puso ese ridículo juguete en la mano al niño». Marcus abrió la boca para protestar, pero Isen, jadeando, levantó la cabeza. Sus palabras salieron en fragmentos rotos. «Papá, solo estaba feliz. Marcus, es el único». La frase se disolvió en un ataque de asfixia. Charles tembló mientras abrazaba a su hijo y luego volvió su furia contra Marcus.
No crea que no entiendo su juego. Intenta ganarse su favor. Salga ahora. Marcus se quedó paralizado, con las manos aún aferradas a los dedos fríos y frágiles de Isen por un instante. Luego, en silencio, inclinó la cabeza. Mientras las enfermeras entraban corriendo para llevárselo, Marcus retrocedió, quedándose solo bajo el resplandor hueco de la luz fluorescente. Su sombra se extendía sobre el suelo de baldosas. Del bolsillo de su pecho se deslizó una hoja de papel arrugada, llena de notas detalladas sobre el ritmo cardíaco, la respiración y las reacciones de Isen a cada pequeño chiste. Nadie la notó caer. Marcus se quedó paralizado, con el dolor grabado en la mirada. Sin embargo, bajo ella brillaba una chispa de determinación. Había dado su palabra. No la rompería. Marcus había sido expulsado. La puerta de la habitación del hospital se cerró tras él, dejando solo la mirada furiosa de Charles y la fría mirada de Whitaker. Marcus se alejó en silencio, con los hombros encorvados, sus pasos pesados como si cargara con el peso del cielo. 3 días después, la habitación del piso 15 estaba sumida en la penumbra. Isen apenas se movió. La fiebre lo quemaba, tenía los labios agrietados y secos, su pequeña mano aferrada a la manta. En su delirio, susurró, su voz débil como una brisa moribunda. Marcus, payaso, no me dejes. Charles se sentó junto a su cama, con el rostro tenso al oírlo. Agarró la mano de su hijo, con la voz temblorosa. Estoy aquí, Isen. Soy tu padre. Pero Isen negó con la cabeza débilmente, mientras las lágrimas resbalaban de sus ojos entrecerrados. No, quiero a Marcus. Él me hace feliz. Me hace sentir vivo en este lugar. Las palabras golpearon a Charles como una cuchilla. Entonces comprendió que toda su severidad, su poder, su riqueza, nada podía igualar el simple regalo que Marcus le había dado, una risa. Esa noche, Charles no durmió. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, desangrándose en la oscuridad, con el pecho pesado. Al amanecer, con la voz firme, llamó a Whitaker. Encuentra a Marcus a cualquier precio. Mi hijo lo necesita. Whitaker se quedó paralizado, aturdido. Señor, ¿habla en serio? Ese hombre, sin argumentos. Isen quiere verlo, y yo no puedo ver a mi hijo desvanecerse así. Todo ese día, los hombres de Donovan recorrieron la ciudad. Viejos parques, pequeñas iglesias, incluso restaurantes lúgubres. Marcus había pasado una vez por allí. Por primera vez en su vida, Charles abandonó todas las reuniones, conduciendo por callejones, buscando al sirviente que una vez había despreciado. A última hora de la tarde, cuando la última luz pintaba las paredes de un dorado cansado, Charles se detuvo ante una clínica destartalada en las afueras. Dentro, encontró a Marcus sentado en un rincón, todavía con la misma ropa raída, contando historias que hacían reír de alegría a los niños pobres. Charles se congeló en la puerta. En sus risas, escuchó el eco de sus hijos, con el corazón encogido. Dio un paso adelante, con la voz quebrada, las lágrimas acumulándose en sus ojos. Marcus, Isen te necesita más que nadie. Marcus levantó la vista, sobresaltado, con los ojos muy abiertos. En ese instante, supo que este era el comienzo de algo más grande, una promesa que debía cumplir. Una luz blanca se filtraba por la ventana del piso 15, reflejándose en las vías intravenosas transparentes junto a la cama. Isen estaba demasiado débil. Tenía las mejillas hundidas, los labios pálidos y secos, pero sus ojos aún brillaban al mirar a Marcus. En un susurro tembloroso, frágil como un hilo, dijo: «Payaso, quiero una actuación de verdad aquí mismo. Será suficiente». Marcus tragó saliva con dificultad. Sabía que al chico no le quedaba mucho tiempo. Por un instante fugaz, vio el rostro de su esposa, la mujer que creía que la risa de cada niño era un milagro. Inclinó la cabeza y susurró suavemente: «Muy bien, principito. Esta noche actuaré para ti,
Corrió las finas cortinas para atenuar la luz del sol, apartó las sillas y despejó un pequeño espacio para el escenario. Luego se puso un traje de payaso, cosido a partir del viejo boceto que le había dejado su difunta esposa. Parece tosco, pero cálido. En un instante, la austera habitación del hospital se convirtió en un pequeño circo. Marcus comenzó a contar una historia. Érase una vez un payaso perdido que vagaba por todas partes, buscando una sonrisa para regalarle a un principito. El príncipe vivía en un castillo frío, sin saber nunca lo que significaba reír de verdad. Su voz era profunda y firme, sus manos representaban gestos torpes pero elegantes. Isen rió, luego tosió, pero la sonrisa de su rostro nunca desapareció. En la esquina, Charles Donovan permanecía rígido, con los brazos cruzados. Su expresión se congelaba cuando Marcus detallaba algo. El principito solía sentarse junto a la ventana, soñando con el día en que pudiera correr bajo la lluvia, con los zapatos chapoteando en él. Lodo, por mucho que su madre lo regañara. Charles abrió los ojos de par en par. Ese era su recuerdo de infancia, algo que solo había compartido con su difunta esposa, nunca con nadie más. Su rostro comenzó a agrietarse, la emoción lo atravesó. Marcus continuó. El payaso cayó, sucio y torpe, pero siempre se levantaba, pues cada sonrisa del príncipe era una estrella en su cielo. Tropezó deliberadamente y luego se levantó de un salto con una sonrisa boba. Isen rió tan fuerte que sus delgados hombros se estremecieron. De repente, el niño se desplomó en los brazos de Marcus. «Isen», gritó Charles, corriendo hacia adelante. Pero en ese momento de terror, Charles vio algo asombroso. Incluso inconsciente, los labios de Isen aún conservaban una leve sonrisa, su frágil mano agarrando la de Marcus. Charles tembló. Entonces, para su propia sorpresa, rió, una risa entrecortada y ahogada que se derramó entre lágrimas. Por primera vez en años, rió y lloró a la vez. Ver a Isen sonriendo en los brazos de Marcus lo destrozó por completo. Marcus se acercó al oído de Isen y le susurró: «¿Lo ves, mi amor? Cumplí mi promesa». Palabras dirigidas a su esposa, la que lo había empezado todo. La pequeña mano de Isen se soltó. Cerró los ojos. La habitación se sumió en el silencio. Charles se arrodilló junto a la cama, agarrando la mano de su hijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Su voz se quebró. «Lo siento, Isen. Siento no haberte dejado reír lo suficiente. Y lo siento, Marcus». Marcus bajó la cabeza, sosteniendo la mano refrescante del niño. Dentro de él había un abismo profundo, pero también una luz. Había cumplido su palabra. Cuando la enfermera cubrió el rostro de Isen con la sábana, un pequeño cuaderno cayó del cajón de la mesilla. Era la lista de razones para sonreír. Cada página contenía los toscos dibujos de Isen de las travesuras de Marcus, con notas enrolladas. «Siento como si mamá estuviera aquí. Me hace feliz cada día». Las manos de Charles temblaron al pasar a la última página. Allí, entre garabatos inacabados, había una carta que le cortó la respiración. «Papá, amigo de la madre de Marcus, dijo que vendría a jugar conmigo». Charles se quedó paralizado, apretando el cuaderno con fuerza. El dolor y la verdad se fundieron en un peso insoportable. En los días posteriores al funeral, Charles Donovan ya no era el mismo. El magnate frío que una vez vivió solo para el poder y los contratos había desaparecido. Ante la prensa por primera vez, su voz rompió el silencio. «Estoy fundando la Fundación del Payaso para llevar risas a los niños que luchan contra el cáncer. Y quiero que Marcus Reed sea mi compañero en esto». Por un momento, la multitud se congeló. Luego estalló un aplauso atronador. Marcus dio un paso al frente, no con traje ni pajarita pulida, sino con su sencillo disfraz de payaso. No habló mucho, solo asintió. Para él, esto nunca se trató de títulos ni reconocimiento. Era la continuación de un legado, el de su esposa y el de Isen. Ya no estaba solo,
Marcus ahora estaba con un equipo a su lado. Enfermeras, médicos y estudiantes voluntarios que creían en el poder de la risoterapia. Cada semana, entraban en las salas de oncología, transformando las salas estériles en pequeños escenarios. Y cada vez que estallaba una carcajada, Marcus recordaba el último susurro de Isen. No dejes que olvide cómo reír. Una tarde, Marcus se arrodilló junto a la cama de una niña frágil. Su cabeza calva brillaba bajo la luz. Con un gesto, convirtió un guante de goma en un pollito chillón. La niña rió, su risa resonó por la habitación como música. Fuera de la puerta de cristal, Charles permaneció inmóvil observando. En sus manos estaba la de Isen. Un pequeño cuaderno, razones para sonreír. Cada página temblorosa registraba los momentos en que Marcus había hecho sentir vivo a su hijo. Las lágrimas resbalaban por las mejillas de Charles, pero sus labios se curvaron en una sonrisa discreta. Marcus se levantó, rozándose la nariz roja de payaso con la mano. Una luz blanca entraba por la ventana, envolviéndolo como un abrazo. Por un instante fugaz, sintió la presencia de dos almas que sonreían con él, su esposa y Isen. Ese legado de risas jamás se desvanecería.